¿Qué tal? Vamos a hablar acerca de un tema muy relevante sobre lo que es el embarazo temprano. Soy el doctor Adrián Israel Ramírez Mendoza y pertenecemos al área de medicina materno-fetal. Posteriormente a un evento de una concepción, lo que es se forma lo que es el huevo o cigoto. Aquí podemos apreciar un esquema en el cual esto corresponde a lo que es un ovario. Dentro del ovario se encuentran los folículos y dentro de los folículos se encuentran contenidos los óvulos. Cada ciclo menstrual son estimuladas cierta cantidad de folículos. Para uno de ellos, el folículo dominante genera lo que es la ovulación y quedarse en espera para poder ser fecundado. Cuando ocurre la relación sexual, el esperma viaja a través de las trompas de falopio y llega y se encuentra con ese óvulo y se inicia lo que es la fecundación y da como resultado un cigoto. Este cigoto va a irse transformando, es decir, se va a ir dividiendo de manera exponencial en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células y así posteriormente, y a la vez va a ir avanzando por medio de las trompas de falopio hasta que va a llegar a la cavidad del endometrio adentro del útero y se va a implantar. Aquí existen dos pasos críticos para lo que es el embarazo. El primero de ellos es la implantación y para eso debe ocurrir una serie de cambios también en el útero, que a esos cambios se les llama desidualización, es decir, se prepara el nicho, se prepara el nido para poder recibir a ese embrión y ese embrión pues en ese momento ya se llama blastocisto, cuando ya tiene esa serie de cambios, para posteriormente generarse lo que son los cambios propiamente del embrión. Esto ya se ha estudiado y hay unos estadios que se llaman estadios de Carnegie, en el cual se aprecia cómo van generándose el desarrollo de esos embriones de acuerdo a los días y a las semanas de gestación. Y esto invariablemente va a tener una correlación pues con el ultrasonido. Estos son estudios que se han realizado y modelos de embriones en humanos, en los cuales nos han dado una idea de cómo ha sido ese desarrollo embrionario a través del tiempo. Y esto se puede traducir en una imagen. Con los nuevos ultrasonidos, las nuevas tecnologías, los ultrasonidos tienen mejor resolución y por lo tanto puedes llegar a ver ciertas estructuras como estas. De tal manera que el embarazo temprano se va a definir como aquel que se presenta antes de las 10 semanas de gestación. Aquí podemos apreciar un corte en cuarta dimensión pues de un embrión, ¿sí? De menos de 10 semanas, en los cuales podemos evidenciar que ya tiene movimientos somáticos espontáneos. Aquí va a ser parte de lo que es la cabeza del bebé, el tronco del bebé, y esos son los esbozos de las extremidades superiores, los bracitos y las extremidades inferiores. Aquí se ve como un pequeño anillo y ese anillo se le denomina saco vitelino y adentro pues se encuentra en lo que es el saco gestacional. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un estudio de ultrasonido en un embarazo temprano? Bueno, el primero de ellos es verificar la presencia de un embarazo, determinar la edad gestacional, cuántas semanas tiene de acuerdo a si solamente contamos, en ese momento solo se visualiza el saco gestacional, pues una longitud de diámetro de saco medio, o si ya contamos, podemos visualizar el embrión propiamente, medir la longitud cefalocaudal. Y para ir comprobando un adecuado desarrollo, va a tener ciertas limitaciones porque es un embarazo todavía bastante temprano, pero pues, de acuerdo a las semanas de gestación tenemos que buscar ciertas estructuras. También es un buen momento para detectar anomalías tempranas y en cuanto a la ubicación, es decir, descartar lo que es un embarazo ectópico. Ectópico significa que es cuando un embarazo que se implanta fuera del útero o dentro del útero, pero no en la cavidad endometrial. ¿Qué es lo que revisamos? Bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar un ultrasonido endovaginal en el cual vemos este embrión. Hacia acá está lo que es la cabeza, el polo cefálico del bebé, el tronco. Hacia acá es la parte anterior del bebé y esta es la parte posterior. Hacia acá lo que es la cauda o la región más inferior, los esbozos de las extremidades inferiores. Podemos apreciar aquí que se puede evidenciar la presencia de la salida un poco de una estructura de lo que es el intestino de ese embrión,
que hasta cierto punto esto va a ser normal. Todos los seres humanos antes de las 12 semanas presentan una herniación fisiológica del contenido intestinal. Es una herniación fisiológica, como su nombre lo dice, pero después de las 12 semanas este defecto debe cerrarse. Por lo tanto, es importante tener esos conocimientos los médicos cuando hacemos este tipo de estudios para no dar un falso diagnóstico o un mal diagnóstico y poder generar ansiedad a la paciente. Aquí es la inserción del cordón umbilical y como pueden apreciar se ve como una burbuja, el bebé está dentro de una burbuja, eso se llama saco amniótico, y acá también esta imagen redonda como un anillo se llama saco vitelino. El saco vitelino es muy importante. Dentro de sus funciones, pues es un órgano hematopoyético, es decir, su función es generar sangre, y también pues por ahí se va a nutrir ese embrión. Invariablemente todo esto nos va a ayudar porque existen ya ciertas imágenes o ciertas medidas o puntos de corte para poder detectar alteraciones en la viabilidad y en el desarrollo del embrión. Por ejemplo, cuando vemos un saco gestacional que por vía visualizado o medido por vía endovaginal nos mida más de 25 milímetros y no encontremos la presencia de un embrión, pues ya nos está avisando de que nos enfrentamos ante un diagnóstico de un embarazo, de un aborto retenido, es decir, de un embarazo anembriónico. No se formó el embrión, hay saco gestacional, pero no hay embrión, entonces eso ya te da un diagnóstico de un embarazo anembriónico. Por el contrario, cuando en ese saco sí se ve un saco gestacional, se ve un saco vitelino, vemos un embrión, pero el embrión no tiene latido cardíaco y ya el embrión tiene ciertas medidas, por ejemplo, 7 milímetros, y más allá de una longitud cefalocaudal del embrioncito de más de 7 milímetros y no tiene latido cardíaco, entonces ya tú empiezas a hacer ciertos diagnósticos también como un aborto retenido o un aborto diferido. Y aquí en estas imágenes empezamos a apreciar ultrasonidos de embarazos muy tempranos, desde las 5.6 semanas de gestación. Después de la semana 5, generalmente ya es factible el poder detectar sacos gestacionales. Va a depender mucho del equipo que estemos utilizando y la vía de exploración. La vía de exploración generalmente lo más recomendado es por vía endovaginal para que tú puedas ver mejor las estructuras. Y aquí podemos apreciar, aquí hay un embrión, aquí se ve la presencia del saco vitelino, alrededor está lo que es el saco amniótico y alrededor se ve algo, una imagen como más blanca, más hiperecogénica. Esa es la reacción decidual que se genera cuando hay un saco gestacional. Todas esas características debemos de revisarlas los médicos porque también se generan imágenes falsas o llamados pseudosacos. Tú puedes ver una imagen anecoica, o sea, así oscura, pero que no tenga este reborde más blanco, pues bueno, ahí podrías pensar en un pseudosaco. Y también cuando ya es factible que tú veas en el embrión presencia de latido cardíaco, pues puedas hacer una medición. Generalmente se recomienda el utilizar algo que se llama modo M, como es esta gráfica que está en la parte superior del lado derecho, para hacer la medición de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también va a tener ciertos patrones, de acuerdo a las semanas de gestación en la que sea explorada, va a tener ciertos rangos de taquicardia o de bradicardia, pero hay ciertos valores para decir a partir de esto puede ser normal y a partir de aquí puede llamarme la atención y generarme dudas si todo está bien. En este corte que está del lado izquierdo podemos apreciar la evaluación del útero con su saco gestacional adentro, ¿no? Un embarazo intrauterino. El útero, como bien dicen los libros, tiene forma de pera. Hagan cuenta que este útero lo cortamos a la mitad y lo estamos poniendo de lado para poderlo ver y podemos apreciar hacia acá va a ser el cuello uterino, el cuerpo uterino y el fondo uterino. Entonces, la cavidad del endometrio, que es esta parte interna del útero, es en donde se alojan los bebés. Y aquí vemos su saco gestacional con la imagen blanca alrededor, que es la reacción decidual y la presencia de un saco vitelino. ¿Y cómo vamos a medir ese saco gestacional? Bueno, se deben de hacer 3 mediciones y sacas algo que se llama un diámetro de saco medio. Aquí tenemos las mediciones, ¿sí? Aquí en este caso apreciamos un embrión el cual mide 6 milímetros y eso corresponde para 6.3 semanas de gestación en la parte izquierda superior, y en la parte de la derecha podemos apreciar cómo se ve ese embrión y vean, ya desde esas semanas es un embrión de 6 milímetros y ya tiene el latido cardíaco.
Nuevamente, aquí evidenciamos cómo se aprecia la frecuencia cardíaca y el método con el que la medimos se llama modo M en la parte superior izquierda. Y en la parte derecha, pues de igual manera para evidenciar el movimiento del latido cardíaco. Aquí son 6.3 semanas y medido por modo M. De igual manera, aquí vamos progresando. Este es un embrión ya de 7.3 semanas y ya mide 12.4 milímetros. Un dato también muy importante y que se les comenta siempre a las pacientes es que los embriones tienen un patrón de crecimiento. Es decir, normalmente los embriones van a ir creciendo 1.1 milímetros por día. De tal manera que cuando hacemos una exploración y tenemos sospecha, por ejemplo, que ese embarazo no va con una adecuada evolución, podemos citar a la paciente a los 7 a los 14 días y comparamos con el estudio previo y le sumamos esos 14 días, técnicamente debe subir esos 14 milímetros. Entonces, para nosotros es bastante relevante porque si en la segunda exploración sigue estando el bebé del mismo tamaño, pues ahí te está avisando que hay un problema. De aquí también vean cómo ya esa morfología, esa forma de ese embrión va cambiando. Aquí ya se empieza a apreciar, acá va a formarse lo que es la cabeza del bebé y se empiezan a ver como estas imágenes como si tuviera agua adentro. Esto se llaman vesículas cerebrales y por eso se ve de esas características como agüita, eso es normal. Y medimos la longitud cefalocaudal, aunque algunos autores manejan el término cráneo, el término cuello nalga. Es decir, ¿por qué? Porque la parte más superior es aquí y no acá. Entonces, algunos autores también lo manejan así. La cuestión es que tienes que medirle su máxima longitud para que tengas una adecuada medición y un valor más real. Aquí mide el bebé 14.2 milímetros y eso corresponde para 7.5 semanas de gestación. Aquí ya con una máquina más avanzada que tenemos en nuestro centro, con un corte ya en cuarta dimensión, podemos apreciar ese mismo embrión y pues bueno, ya con de mejores características. 8 semanas, 8.6 semanas y vean cómo la morfología con este tipo de exploraciones pues es mucho mejor. Hacia acá lo que es la cabeza del bebé, los esbozos de lo que son sus extremidades superiores, extremidades inferiores, la inserción del cordón umbilical y la herniación fisiológica del intestino. Y este va a ser el saco vitelino. Aquí pues ya este bebé ya está creciendo más, 9.5 semanas, ya casi va a ser un feto. Entonces podemos apreciar cómo ya mide 28.7 milímetros y eso corresponde para 9.5 semanas. El saco vitelino, hay ciertos estudios que asocian la morfología y el tamaño del saco vitelino para predecir resultados adversos o el pronóstico. Sin embargo, no ha habido una adecuada evidencia para hacer una adecuada correlación. Pero a grandes rasgos, cuando se ven sacos vitelinos muy elongados, muy largos, de morfología de forma irregular, pues ahí te puede ir informando que algo no está bien. Y ese saco vitelino está unido mediante un pedículo vitelino. Aquí ya lo tenemos, vean cómo tienen esos embriones ya como tal movimientos, ya tienen ciertos movimientos. Aquí es la imagen que previamente habíamos puesto. Para el caso de embarazos múltiples también es bastante importante porque tenemos que determinar cuántos bebés son. Si cada bebé tenemos que ver algo que se llama corionicidad, es decir, cuántas placentas, cuántas bolsas. También es bastante relevante porque es el mejor momento para que tú puedas pronosticar y también hacer el seguimiento de ese embarazo, ya que son diferentes. Aquí en esta lámina podemos apreciar en la parte superior izquierda de la pantalla una imagen en la cual se ven dos sacos, y la membrana que divide esos dos sacos, vean ustedes cómo se ve un poco más gruesa. Esto se llama signo de lambda. El signo de lambda este es bastante precoz, bastante temprano, para predicción de decir cuántos bebés son y cuántas placentas. Cuando tú ves un signo de este tipo, un signo de lambda, te está informando que son bebés bicoriales biamnióticos, es decir, que cada quien tiene su placenta y cada quien tiene su bolsa, con una sensibilidad de arriba del 98%. Aquí de igual manera es el mismo estudio, pero con una reconstrucción en 4D, en cuarta dimensión, y ven aquí están los dos embrioncitos y la membrana gruesa, el signo de lambda,
corresponden para 9.5 semanas. Y vean, a diferencia de este tipo de embarazo gemelar, este también es un gemelar, pero el signo de lambda pues no se ve. Aquí se ve una membrana muy delgadita, eso se llama signo de la T. Cuando tú ves el signo de la T, ahí cambia, ahí se llama un embarazo gemelar monocorial biamniótico, es decir, son gemelos que comparten la placenta, pero cada quien tiene su propia bolsa. Y aquí pues de igual manera es para evidenciar el signo de la T. Aparte de todos esos embarazos, existen embarazos que se llaman de alto orden fetal, en el cual son gemelares o más. Aquí en este caso vemos 3 sacos. Este es un embarazo tricorial triamniótico, es decir, cada bebé tiene su propia bolsa y cada quien tiene su placenta. O sea, son 3 bolsas y 3 placentas. Entonces, eso es un embarazo tricorial triamniótico. Se denominan de alto orden fetal. Es una exploración en segunda dimensión. Y vean aquí la presencia de los embriones. También tenemos una reconstrucción en cuarta dimensión y pues vean, es impresionante cómo podemos con las nuevas tecnologías poder visualizar estos sacos. Se debe hacer, si ya hicimos un ultrasonido en el embarazo temprano, es necesario hacer el resto de los ultrasonidos. Pues sí es muy importante porque a estas semanas todavía no es posible detectar todas las anomalías, ya que son etapas muy tempranas en el embarazo, por lo que este estudio sí debe de complementarse con el estudio del primer trimestre en la semana 11-14 y posteriormente el estudio del segundo trimestre en la semana 18 a 24. Es decir, los objetivos son muy claros de este estudio, es para corroborar la vitalidad, para ver que hay un embarazo intrauterino, para ver cuántos bebés son, para más o menos darnos una idea si hasta el momento tiene criterios, le llaman de buen pronóstico, pero hasta ahí, para detección de anomalías estructurales o malformaciones, es necesario más adelante hacer los siguientes estudios. El ultrasonido de estas semanas va a indicar el sexo del bebé. El aspecto externo de estos genitales hasta después de la semana 12 ya es más factible poder visualizarlo. Entonces, a estas semanas pues no es uno de los objetivos de hecho del estudio y por lo tanto pues no es el momento para poder decir el sexo fetal. ¿Qué preguntas se deben de hacer al médico antes de acudir a una ecografía de un embarazo temprano? Las pacientes que pues, se hacen su prueba de embarazo, tuvieron un retraso, se hacen su prueba de embarazo, salió positiva, tienen 6 semanas de retraso, pues, ¿qué preguntas podría hacerle yo a mi médico cuando voy a mi exploración? Bueno, el embarazo se implantó normalmente dentro de mi útero, eso es bastante relevante. ¿Existe alguna anomalía aparente considerando pues, lo que se va a poder visualizar hasta ese momento? ¿Cuál es la fecha estimada de parto? Aquí también es bastante relevante porque a estas semanas todos los embriones tienen un patrón de crecimiento similar y por lo tanto ya hay ciertas tablas que te corresponden a tal medida de longitud cefalocaudal del embrión, corresponde a tantas semanas de gestación. Su fecha estimada de parto de la edad gestacional que estás determinando tiene un rango de error hasta de 1 a 2 días, por lo tanto es muy certera y la fecha estimada de parto pues también va a tener una mayor predicción. Esto es considerando que estamos haciendo un ultrasonido con un equipo de buena resolución y que tenga y pues una exploración vía endovaginal y pues en manos expertas. Coincide el crecimiento del bebé con el de mi último periodo menstrual, eso también es bastante relevante porque hay pacientes que a veces o no recuerdan su fecha de última menstruación o toda la vida han tenido problemas en sus periodos menstruales, llegando a pasar ciclos hasta de 3 a 6 meses sin reglar. Entonces para ellas es muy complejo el poder tener una fecha de última regla confiable y por lo tanto lo ideal es llevar el seguimiento por la edad gestacional, por ultrasonido y pues ver si hay una correspondencia. Y pues si hay uno o más embriones, ¿no? ¿Cuántos bebés hay? ¿Solo uno o hay más? Esas son las preguntas importantes que se sugiere hacer a su médico. Y de antemano, pues muchas gracias por la atención y quedamos a sus órdenes. Buenas tardes.